Jaque mate a Francia. Níger suspende la exportación de uranio y oro, mientras Macron amenaza con intervenir ese país. Jaque mate a los colonos. Níger suspende la exportación de uranio y oro a Francia. Tras el golpe de Estado en Níger, el país ha prohibido la exportación de uranio y de oro a Francia, lo que ha provocado que Francia se plantee intervenir militarmente en este golpe de Estado, ya que los intereses económicos del país galo en esta zona son muy grandes. Esto supone sin duda un contratiempo enorme para los intereses energéticos de Francia, que se une al problema de la inflación. Las preguntas que se hace mi generación son las siguientes. No entendemos cómo con tanta riqueza en su suelo y una naturaleza generosa con mucha agua, sol y abundancia, África es hoy el continente más pobre. África es un continente hambriento y sus jefes de Estado recorren el mundo mendigando. Hay muchas preguntas sin respuesta. Hoy tenemos la oportunidad de construir una nueva relación y espero que esto sirva para dar un mejor porvenir a nuestros pueblos. Necesitamos líderes africanos que dejen de comportarse como marionetas que bailan cada vez que los imperialistas tocan sus instrumentos. Nuestros pueblos han dicho basta. Gloria para nuestros pueblos, dignidad para nuestros pueblos, victoria para el pueblo. Hablamos de lo que ha ocurrido en Níger, de ese golpe de Estado contra el que era presidente Bazoum, muy en la línea de los intereses pro-franceses, y que ahora, tras su salida, no se sabe por qué se ha rearmado este golpe, de pronto, cuando la Guardia Personal se da la vuelta y decide dar un golpe de Estado contra Bazoum, pero hoy, quienes ahora ostentan el poder, han prohibido la exportación de uranio y de oro a Francia. Prohibido, fin, a la exportación de uranio y de oro. De hecho, Francia está pensando intervenir militarmente en Níger ante lo ocurrido, porque evidentemente los intereses económicos son muchos. Níger es el séptimo productor de uranio del mundo y le acaba de cortar el riego al que era su principal cliente, Francia. Insisto que tiene intereses el país galo allí desde hace años. Y ahora con esto lo que tiene es un problemón. De hecho, la embajada, por ejemplo, digo para que vean que se están elevando los franceses, la embajada en Niamey, la embajada francesa, ha sido atacada también. Claramente, quienes ahora ostentan el poder, quienes han quitado a Bazoum de en medio y que aseguran goza de buena salud a pesar de estos acontecimientos de los últimos días, están yendo contra los intereses de Emmanuel Macron y de Francia. En una línea más vinculada al bloque ruso, porque lo han dicho así, lo han manifestado ellos abiertamente, sin que por ello, de momento, se haya producido ningún tipo de reclamación oficial, de vinculación oficial, de nada, de ningún tipo, por parte de quienes están ahora en el poder para con Rusia o China. Pero la realidad es que el giro contra los intereses no europeos, sino particularmente franceses, es espectacular. Y desde hoy, desde hace apenas unas horas, está prohibida la exportación de uranio y de oro al país galo. En un contratiempo espectacular para los intereses energéticos de Francia, que ya lidiaba con la inflación, como lo hace toda Europa. Y eso a pesar de lo que hemos conocido hoy, de los datos que hemos conocido hoy en Europa. Ahora vamos con lo económico, pero en ese apartado geopolítico que evidentemente toca el bolsillo de los franceses, prohibida la exportación de uranio y de oro al país galo, que insisto, está a estas horas pensando si interviene militarmente o no en Níger ante lo que está ocurriendo, ante lo que evidentemente le supone un contratiempo espectacular en lo económico. Con todo allí, hay que recordar que Francia depende de la energía nuclear para el 75% de su abastecimiento energético. Y esa energía depende del uranio, que no le va a llegar. Vamos a ver qué ocurre con todo esto. Entre tanto, en lo económico, la zona euro en realidad seguía. Y mientras los medios aseguran que Níger puso fin a las
exportaciones de uranio y oro a Francia, y es que se trata de los primeros intereses estratégicos del país galo. Es solo uno de los numerosos ejemplos de cómo el continente africano en general está sujeto a la explotación de sus recursos naturales por parte de las naciones occidentales. Pero ¿cómo afecta esta explotación a los mismos poseedores de los recursos? Vamos a analizar este tema. Y nos va a contar sobre esta explotación de años y años. ¿Cómo estás, Nico? Así es, Betsa. Bien, vamos a empezar por el sector minero, si te parece bien. Concretamente, hablemos del uranio en Níger, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos decir que uno de los principales países europeos que se beneficia de este tipo de uranio son los franceses, ¿no? La Torre Eiffel, un tercio de los hogares de Francia se iluminan gracias al uranio de Níger, que en el país africano produce polución y pocos beneficios de la extracción. El 5% de las reservas mundiales de uranio están en Níger, y como decíamos, Francia es el principal importador, pero en el país más del 40% de la población vive en la pobreza. Es como que no hay beneficios aquí, ¿no? Para el país africano a partir de lo que hace Francia en su territorio. Pero vamos a recordar entonces algo que tiene que ver con la semana pasada, con la cumbre Rusia-África, donde se firmaron proyectos, hay negociaciones con más de 20 países de África en el ámbito nuclear. Concretamente estamos hablando ahora construcción de centrales nucleares, creación de centros de ciencia nuclear y explotación de yacimientos de uranio. Los africanos vienen diciendo que es más beneficioso lo que puede ofrecer Rusia y también el BRICS para los proyectos que puedan desarrollarse en tierra africana. Podemos hablar también del cobalto, porque la extracción de cobalto en la República Democrática del Congo es un metal que es esencial para la transición a las economías verdes, un objetivo principal de algunos países europeos, como Francia también, por ejemplo, Alemania incluso, pero los mineros en este país trabajan en condiciones infrahumanas, agotadoras y degradantes, ¿no? Esto no lo decimos nosotros, lo dicen los medios occidentales. Y también tenemos el contrabando allí de minerales y metales preciosos en todo el continente africano, un contrabando del cual se benefician también los países europeos, ¿no? Que es donde terminan claro. este tipo de metales y piedras preciosas, sin contribución al bienestar de los países de origen. Pues vemos que la situación es compleja, pero no solo queda ahí, también vámonos al agro, porque hay mucho por hacer. Sí, sector agrícola, por ejemplo, hablemos del café, porque también a partir de lo que se escuchó en la cumbre Rusia-África, el presidente de Uganda dijo que el mercado del café genera un beneficio de 460.000 millones de dólares a nivel global, pero África recibe tan solo 2.500 millones. Por ejemplo, Alemania, un país que no cultiva café, ¿no? Que no genera café desde el suelo, pero sí después lo procesa, se queda con más de esto, con 6.800 dólares de ganancia. O sea, un país europeo recibe más que todos los africanos de lo que se genera el beneficio global. Para el presidente ugandés, esta es una forma moderna de esclavización. Y también tenemos que hablar en general, por ejemplo, de comparar la producción y las ganancias, ¿no? África en el mercado global del café produce poco más del 11%, pero gana menos del 1%, ¿no? Para confirmar lo que decía anteriormente el presidente de Uganda. Tenemos un experto a quien consultamos sobre toda esta problemática. Escuchemos al economista. En el caso, por ejemplo, africano, con el cacao, en países como Costa de Marfil, es la depredación de la naturaleza. Mucho del cacao que se produce en el occidente africano viene de deforestación absoluta, monocultivo de cacao, también de mano de obra de niños.
cuando se enfrentan a sequías, pues la producción de cacao, por ejemplo, disminuye significativamente. Y para terminar, hablamos del chocolate, porque Europa es el principal consumidor de chocolate y más de 1.500.000 menores de edad trabajan en la producción de cacao en Ghana y Costa de Marfil. ¿Por qué hablamos particularmente de estos dos países? Bueno, porque producen la mayor cantidad de cacao en el mundo. Aquí también tenemos que decir que los productores, los cultivadores de cacao habían pedido ya y acordado incluso $400 más por tonelada. Esto ya desde hace varios años, a lo cual las principales empresas que comercian cacao, como por ejemplo Ferrero o Nestlé, dijeron que sí, que iban a pagar. Pero, según informan algunos medios también occidentales, no están cumpliendo con esa parte del acuerdo. Por lo tanto, aquí hay una gran discusión, una gran polémica que todavía no se ha solucionado. Mientras tanto, 1.500.000 menores siguen trabajando allí en condiciones infrahumanas. O sea, directamente el trabajo infantil es infrahumano, ¿no? Así es. Pues una situación compleja. Ojalá que con este nuevo orden mundial y con nuevos comercios que se puedan abrir, las cosas cambien. Ojalá. Y hemos hablado del tema con Juan Cruz Margueliche. Él es profesor de Geografía, Cultura de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Opina que pese al fin de la época colonial, África continúa en la misma lógica de sumisión a Occidente. Lo que hace el mundo occidental históricamente fue el colonialismo. Después del colonialismo vino lo que se llamó el PAE, Programa de Ajustes Estructurales, que es Banco Mundial, Fondo Monetario, que lo que hicieron es imponerle reglas de juego, endeudándolo económicamente. Entonces África sigue en esa lógica, ¿no?, de sumisión. Lo que tiene que hacer África, lo que debe hacer Occidente si quiere colaborar, es ayudar a que África tenga un modelo de desarrollo autocentrado en sus propias condiciones. Lo que sucede en África es algo que está dentro del contexto del juego geopolítico, que hasta podría estar relacionado con lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania o Rusia y la OTAN, y lo que puede tener otra significación importante con otras grandes potencias, porque el tablero de ajedrez no solamente está en Europa, sino en otros países. Ustedes recordarán que en Níger se produjo un golpe de Estado. Hay una zona de África donde Francia sigue teniendo intereses y ya hemos visto, se ha visto en las entrevistas que ha tenido Macron con algunos presidentes africanos, donde casi lo mandaron de paseo diciéndole que los problemas de Francia son de Francia y no de ellos. Una actitud bastante valiente por parte de ciertos países africanos. Pero ¿qué está pasando con Níger? Hay versiones que estarían señalando que Francia estaría dispuesta a intervenir para restablecer en el poder al presidente que fue derrocado por el golpe militar. La Junta Militar de Níger ha asegurado que el gobierno derrocado, por medio de su ministro de Exteriores, había autorizado a Francia a realizar ataques armados para intentar liberar al presidente Mohamed Bazoum, que está detenido por los golpistas, y restablecerlo en sus funciones. Francia, como decía, es una antigua potencia colonial en Níger, había condenado el golpe y llamado a reponer al presidente anterior, pero no había anunciado intención alguna de intervenir militarmente en el país africano. Algunos datos de interés, sobre todo para Francia. Hay preocupación en Francia porque Níger es el que le provee el uranio que Francia necesita para mantener su poder nuclear y su energía, 70% de la producción de la energía eléctrica. Y además, Níger es uno de los principales exportadores de uranio en bruto a la Unión Europea, por encima de Kazajistán y de Rusia. Y Orano, que es la empresa francesa que está operando, lo sigue haciendo a pesar del golpe de Estado. Los golpistas en Níger acusan a Francia de preparar intervención militar para restituir al depuesto presidente Mohamed Bazoum.
Alegaron en un comunicado que el país europeo sostuvo una reunión con el Estado Mayor de la Guardia Nacional de la Nación Africana para obtener las autorizaciones políticas y militares necesarias. Asimismo, el presidente de la Junta Militar de Chad, Mahamat Idris Deby, viajó a Niamey para reunirse con los militares al frente del golpe y con el presidente depuesto, Mohamed Bazoum, con el objetivo de mediar entre las partes a favor de una solución pacífica.